Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado. El mes de noviembre siempre nos trae, ya desde el primer día, bueno, desde el segundo día, nos trae la conmemoración de todos los fieles difuntos. La Iglesia nos ayuda a considerar la cercanía por medio de la comunión de los santos de todos. Esta mañana pasé por una clase de sexto de primaria, si alguno se despista, que le sume 5 al curso. Y entonces son niños que tienen 11 o 12 años. Y entonces el profesor, bueno, yo iba a confesar niños, pero el profesor estaba hablándoles de la comunión de los santos y de las indulgencias plenarias. Entonces me dijo, ¿por qué no le explica mejor las indulgencias? Entonces se estuve explicando a los chavales y el profesor hizo una cosa que me llamó la atención, porque realmente yo estaba explicándole cómo, pues, tú puedes ofrecer una indulgencia plenaria, en este caso, por una persona de tu familia y la sacas del purgatorio en ese instante. Y los chavales estaban, pues eso, ilusionados, animados. Te hacen la típica pregunta, si tú ofreces por alguien del purgatorio, pues que no está en el purgatorio, ¿qué pasa? Y entonces el profesor intervino y dijo algo que me llamó mucho la atención y que a los chavales les sorprendió muchísimo. Y dijo, pues si no sabes, porque también el viernes pasado tuvimos aquí adoración en familia y rezamos especialmente por los difuntos. Y como ahora que vamos a hacer media hora de oración delante del Señor sacramentado, podemos ganar indulgencia plenaria, con las condiciones previstas, de confesarse en la semana, comulgar en la semana, y rezar por el Papa, que después rezaremos por el Papa y por sus intenciones. Y entonces, como había chavales de cursos inferiores, pero que podían ganar indulgencia plenaria, la típica pregunta, no se me ocurre por quién ofrecer la indulgencia plenaria. Y dijo el profesor, mira, tú piensa la persona que lleva en el purgatorio, que va a estar en el purgatorio más tiempo. Dijo uno, el tiempo no existe en el purgatorio. Y dije yo, claro que no. Lo que existe es la medida del cambio, por tanto, se pasa en cambio en el purgatorio. Así que hay más o menos tiempo. Y entonces le dijo el profesor, pues si no sabes por quién ofrecer la indulgencia plenaria, ofrécela por la persona que está en el purgatorio, que va a pasarse más tiempo en el purgatorio. Entonces los chavales se quedaron sorprendidos. Dijo, imagínate que se va a pasar 1000 años en el purgatorio. Ya sé que estaba exagerando, ¿no? Pero, pues en ese momento se va al cielo. ¿Te estará agradecida esa persona? Los chavales estaban todos asombrados de lo que podían hacer. Y efectivamente, pueden hacer eso. Ya le dije yo, no es por tus méritos, sino por los méritos. La Iglesia aplica los méritos de Jesucristo, de la Virgen y de todos los santos. Pues hay suficientes méritos como para sacar a una persona del purgatorio que se puede pasar, la que más tiempo se va a pasar. Le estuve explicando cómo en el servicio militar que yo hice había unas duchas de estas, más que colectivas, individuales, pero que había que pasar un pasillo muy largo, donde tenías que ducharte por narices. Entonces, como esa persona que estaba mejor el último de la cola para entrar, para ducharse, resulta que se salta todo. Te cuento esto primero porque esta mañana lo he vivido en primera persona, y en segundo lugar porque nosotros hemos de entender que formamos parte de esa comunión de los santos que es la Iglesia. La Iglesia triunfante, que está en el cielo, la Iglesia purgante, que está en el purgatorio, y la Iglesia militante, que somos nosotros. Y damos gracias a Dios en este momento, en esta rato de oración, porque estamos tan unidos. Nosotros vamos camino del cielo y pensamos en ese cielo, que como dice San Pablo, se lo cité yo a los chicos esta mañana, que él mismo estuvo en el cielo. No sabe cómo, pero estuvo en el cielo. Y dice, ni ojo vio, ni oído oyó lo que Dios tiene preparado para los que le aman. ¿Cómo será el cielo?
La promesa de ese cielo que el Señor nos tiene prometido. Ni pasó por pensamiento de hombre, dice San Pablo, las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Te animo que en este rato de oración te pongas en esa situación de irte al cielo, de prepararte para el cielo. Después del juicio particular, los que mueren en la gracia y la amistad de Dios y están perfectamente purificados, no tienen ninguna, como decía el profesor esta mañana, no tienen ninguna cicatriz que haya dejado el pecado, que aunque se haya confesado, pero todavía le quedan algunas cicatrices, que hay que restañar en el purgatorio. Se van al cielo. Están para siempre con Cristo. La Sagrada Escritura llama cielos nuevos y tierra nueva a esta renovación misteriosa que transformará la humanidad y el mundo. Esta será la realización definitiva del designio de Dios, de hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. Para el hombre, esta consumación será la realización final de la unidad del género humano, querida por Dios desde la creación y de la que la Iglesia peregrina era como el sacramento, dice el Vaticano II. Los que estén unidos a Cristo formarán esa comunidad de los rescatados, la ciudad santa de Dios. Y entonces ya no habrá ni herida, ni manchas, ni amor propio, nada. Participaremos de la visión beatífica de Dios para siempre. Evidentemente, no nos podemos imaginar lo que es el cielo, ni cuando intentamos explicárselo pues a los chavales, lo que es el cielo, pues es muy difícil de explicar, ¿verdad? Porque no nos lo podemos imaginar. No nos lo podemos imaginar. Esta mañana estaba yo aquí en misa, antes de misa, con los de primero y segundo de primaria. Primero y segundo de primaria. 2 clases de primero y 2 clases de segundo. Y entonces, como todo este mes, ofrecemos la misa por los difuntos de una clase. Me tocaba de primero A y primero B. La profesora de primero B, esta mañana, tan tranquilo estaba yo después de desayunar antes de llegar al colegio, y me dijo: le he mandado por correo la lista de los difuntos, familiares difuntos de primero B. Entonces abrí el correo y vi que había pues unos 30 nombres, no exagero. Y dije yo, pero si son de primero B, primero de primaria. Hombre, si fueran de segundo bachillerato ya se habrían muerto más gente, ¿no? Pero en primero primaria todavía han tenido poco tiempo de que familiares se hayan muerto. Pero vamos, tenía 30 nombres, no exagero, lo más mínimo. Y después me vino el primero A y me pasaron otros 12 nombres. Con lo cual estuve bastantes minutos leyendo nombre a nombre en la misa. No pasa nada, ¿eh? Yo se lo dije a los niños antes, no pasa nada, que yo lea cada uno de los nombres de vuestros familiares difuntos, y no pasa nada. Y le expliqué, si son 200 nombres tampoco pasa nada, porque la misa tiene un valor infinito. Claro, un chaval de 6 años, 7 como mucho, el infinito le coge muy lejos. Imaginad lo que es un infinito. Entonces le puse ejemplos de millones, de billones, de trillones, a ver si llegaban hasta el infinito, y no llegaban ni al principio del infinito. Así que por mucho, porque la misa es la renovación del mismo sacrificio de la cruz, donde Cristo se ofrece, y es Dios y hombre. Por eso le he explicado a los niños que no pasaba nada que me dieran 200 nombres, porque la misa tiene un valor infinito. Pues nosotros que participamos de esa cercanía de los santos y de esas personas del purgatorio, imagínate lo que será estar con Dios para siempre, para siempre, para siempre. Y gozar de todos los bienes que aquí podemos gozar en la tierra, pero sin que nos canse, sin que nos llene, vamos a decir así, sin que nos empache.
Y eso es poco en comparación con estar con Dios. Porque si Dios ha creado este mundo para que fuésemos felices aquí en la tierra, camino del cielo, imagínate lo que será el cielo. Te hablaba antes del purgatorio. Leyendo un artículo de un sacerdote de una diócesis española, que lo conozco desde que era seminarista, vamos, ya es sacerdote, ya incluso tiene algún cargo de canónigo en la catedral, y bueno, pues este hombre cuenta en un artículo suyo hablando del purgatorio, la purificación de los elegidos, de aquellos que han muerto en la gracia y en la amistad con Dios, pero que aún imperfectamente purificados han dejado sus pecados, pero tienen las huellas. Entonces va hablando y dice que Dios, que te creó sin ti, no te salvará sin ti, decía San Agustín. Y no podemos nosotros dejar de pensar en esas personas. La creencia en el purgatorio fue rechazada por Lutero. Lutero no creía en el purgatorio. No. Insisto, no. Es un problema suyo. El otro día, una señora que es profesora de teología protestante, claro, y que se la da de no sé qué, pastora o algo así, decía en Estados Unidos que por qué los católicos y los protestantes no acudíamos a comulgar juntos. Pero no en misa, sino que los protestantes le dieran la comunión un pastor, anglicano o lo que fuera, y a los católicos un sacerdote. Y yo pensaba, esta señora o es tonta o se lo hace. Perdóname la expresión. Porque si ellos hay tantas cosas que no creen, ¿por qué vamos a juntarnos allí a recibir los dos? Vete a saber qué van a recibir los luteranos. Que se vayan a su casa a comer si quieren, ¿no? Pero de luego en la iglesia no tienen por qué recibir la comunión. Aunque se la dé un pastor luterano, porque no creen en eso. Bueno, Lutero no creía en eso. En cambio, en una ciudad muy importante de Suiza, donde yo he estado y he contemplado lo que hicieron allí los calvinistas, amigos de Lutero, Calvino, pues en esa ciudad de Ginebra, donde Calvino impuso su reforma calvinista luterana, hay una calle que se llama en francés Rue du Purgatoire, la calle del purgatorio. El francés lo tengo un poco oxidado. La calle del purgatorio. Y el nombre de esa calle está cerca de la calle de los enfermos y de la calle de todas las almas, dice este sacerdote amigo mío. Es un vestigio católico en medio de la fortaleza protestante. La calle, el callejero ese, tiene un origen en la antigua iglesia de la Magdalena, rodeada por un cementerio. Y en el entorno de la iglesia pasaban las calles del purgatorio, la calle de todas las almas, la calle del infierno, la calle del limbo, la calle del paraíso. Así que por mucho que Lutero no creyera en el purgatorio, hay una calle con ese nombre en Ginebra. Y también en la calle del cielo, y en la calle o del paraíso, como quieras, pensando en los difuntos. No olvidemos que todos estamos ayudándonos, que todos necesitamos esa ayuda. Porque, como este profesor dice esta mañana, si tú sacas al alma que está en la última de la cola del purgatorio, pues esa persona te va a estar súper agradecidísima siempre. Es más, te va a estar ayudando desde el cielo constantemente, porque te está súper agradecida. Y es que estamos interrelacionando unos con otros. Por eso decía el Prado del Opus Dei, don Fernando, en una carta de noviembre de este año, decía: muchos recordaréis estas palabras de San José María. Vamos a pensar lo que será el cielo. Ni ojo vio, ni oído yo, ni pasó hombre por pensamiento cuáles cosas tiene Dios preparada para los que le aman. Y añadía: ¿os imagináis que será llegar allí y encontrarnos con Dios y ver
aquella hermosura, aquel amor que se vuelca en nuestros corazones, que sacia sin saciar. Y en otra ocasión añadía, yo me pregunto muchas veces al día, ¿qué será cuando toda la belleza, toda la bondad, toda la maravilla infinita de Dios se vuelque en este pobre vaso de barro que soy yo, que somos todos nosotros? Y entonces me explico bien aquello del apóstol. Vale la pena, hijos míos, vale la pena. Pues es bueno que nosotros fomentemos la esperanza del cielo. Podemos incluso sentir lo que escribía San Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir una ganancia. Tengo un amigo que no creo que esté aquí, pero me contaba en cierta ocasión, evidentemente estamos charlando y no creo que le conozcáis, pero bueno, si lo conocéis, no voy a contar una cosa mala. Esa persona me dijo que estaba yendo a una psicóloga, cosa que me parece bien. Además, eso lo decía su mujer, una cosa es ir a la psicóloga y otra cosa es ir al sacerdote. Yo voy al sacerdote, pero también voy a la psicóloga. Bien, pues la psicóloga le planteó que, bueno, que si él tenía miedo a la muerte. Y este hombre le dijo con toda naturalidad, pues yo no tengo ningún miedo a la muerte. ¿Cómo que no? No. Yo cuando me muera me encontraré con Dios y ya está. Es más, a su mujer, cuando le preguntaba esto de que por qué iba al sacerdote, si iba al psicóloga, le decía, mira, yo me voy a confesar. Y la confesión es lo mismo que cuando llegue al cielo y le diga a Jesús, Jesús, como tú ya me conoces porque ya te he ido diciendo mis pecados todo el tiempo, bueno, pues tengo aquí unos poquitos todavía, perdóname por esto y ya está. Con lo cual es una conversación que tengo con el Señor en cada confesión que hago. Bueno, pues la psicóloga dijo, es la primera persona que me cuenta que no tiene miedo a la muerte. Y este hombre decía, no te lo digo para hacerme aquí el machote, ¿no? Sí que es verdad. Y al cabo de un tiempo la psicóloga le dijo, ¿sabes qué? El otro día pasé por la puerta de una iglesia, estaba abierta y entré. Y me senté en un banco. Y estaba muy tranquilo allí, estuve allí un rato tranquila. Y al cabo del tiempo le pregunté, oye, ¿y la psicóloga te ha vuelto? Sí, sigue pasando por la iglesia y sigue sentándose allí. Y está muy tranquila. Con lo cual, pues mira, le está viniendo muy bien a la psicóloga ir, vete a saber, yo creo que va a rezar, porque en el fondo todo el mundo tiene el deseo de rezar en su corazón. Pues eso es, encontrarnos con el Señor y no tener miedo a la muerte. ¿Por qué? Para morir. Para mí el morir es una ganancia. Siendo todavía cardenal y arzobispo de Venecia, el que luego sería Juan XXIII, que no sé si tú lo recuerdas, porque aquí hay gente joven y gente menos joven. Entonces, Juan XXIII fue el papa anterior a Pablo VI, el anterior a Juan Pablo I, el anterior a Juan Pablo II. Bueno, pues entonces, este papa, que era regordete y bajito, y muy simpático, en cierta ocasión le dirigía unas palabras a un grupo de paracaidistas. Y en un momento de esas palabras, de esa alocución, les dijo, queridos hijos, de ningún modo quisiera que a fuerza de dejaros caer del cielo, olvidarais la manera de subir a él. Esto me recuerda un sacerdote que conocí en Roma, que ya se murió, que durante la guerra era paracaidista, pero no sabía mucho tirarse en paracaidista. Entonces cuando empezó a bajar con el paracaídas, empezó a ver las ovejas y los pastos y los arbolitos y estaba todo muy contento, que decía en italiano, que belle sono le pecorelle, hasta que llegó al suelo y se rompió la pierna, claro, por no estar atento. Bueno, pues en vez de tanto tirarse del cielo, nos olvidemos de que vamos hacia el cielo. En vez de tanto de que estamos aquí en la tierra, procurando, pues eso, vivir bien, cómodamente, sacar adelante la familia, un trabajo, etc., no olvidemos que nosotros no estamos aquí como ciudad permanente.
sino que vamos hacia el cielo. Vamos hacia la otra vida, que esa sí que es la permanente. Por eso nunca nos dejemos desanimar, entristecer. Nunca pensemos que hemos fracasado. Nunca pensemos que esto no tiene solución. No pensemos que los poderosos de la tierra van cambiando el mundo, van promoviendo pues una cultura de la muerte, como decía el Papa San Juan Pablo II, para conseguir más dinero, para controlar la sociedad, para controlar los mundos, pero ellos no son los poderosos de la tierra. Ellos pueden mandar, pero ellos también pasarán por una cosa que se llama la tumba, y ahí también morirán. De acuerdo, vendrán otros detrás que continuarán con su labor a lo mejor de egoísta y de hacer daño, sí, pero no te preocupes, Dios es más poderoso. Dios está con nosotros siempre. E incluso de los males saca bienes. Y de los grandes males, Dios saca siempre grandes bienes, si estamos con Él. Si no lo dejemos. Por eso considera la suerte que tenemos de que Dios se nos ha dado a conocer. En cierta ocasión, San Pablo estaba predicando de esto mismo, de la resurrección de los muertos. Estaba en el Areópago de Atenas, en el lugar donde iban allí las gentes a hablar de sus ideas filosóficas, pseudo-religiosas, que fueran, que había todo tipo de altares, y San Pablo les habló de la resurrección. Y entonces, ¿qué dijeron los atenienses? Pablo, te escucharemos sobre eso en otra ocasión. Las muchas letras te han hecho perder el juicio. Pues esta frase también la puedes oír tú, ¿eh? Te han comido el coco. Te están engañando. Es un modo, te puede decir Nietzsche, es un modo de suavizar los problemas, las enfermedades, incluso la muerte que podemos tener en la tierra. Y Nietzsche te animaría, ven conmigo, vamos a matar a Dios. Y entonces tú, el superhombre, serás capaz de controlar todo. Y nadie te podrá poner por medio. Eso sigue siendo actual, ¿eh? No estoy inventando nada. Sigue siendo muy actual. Los hombres que se sienten poderosos, que no necesitan de Dios, que piensan que pueden vivir y, entre comillas, salvarse felices sin Dios. Es erróneo, ¿verdad? Porque a la hora de la verdad, todos tenemos ese camino que recorrer. Por eso el cielo proclama la gloria de Dios y el firmamento pregona la obra de sus manos. Como ahora estamos ya pensando, de hecho antes de empezar la meditación estaba hablando con una persona y le preguntaba sobre cómo hacer el cielo del nacimiento que vamos a montar abajo. Pues en cierta ocasión un niño de unos 5 años le pregunta a un compañero, ¿tú qué crees? ¿Que Dios es hombre o mujer? Esta pregunta la hacen los niños, no es ninguna tontería. El otro, que tenía 3 hermanos más pequeños, y había visto los distintos colores que usaban con los niños y las niñas, le contesta, tranquilo que no voy a ir al chiste de vascos, Dios es hombre, sin ninguna duda. ¿Y por qué crees que Dios es hombre? Porque si no, hubiera pintado el cielo de rosa y en vez de azul. El cielo es azul. Ya sé que el cielo no es azul, de hecho alguien me decía esta tarde que el cielo es rojo, pero bueno, evidentemente es el firmamento más allá de las constelaciones podemos ir viendo, pero no al infinito, sino es sin límite. Pero la realidad es que el cielo, Dios no es hombre ni mujer. Pero nos ha creado a nosotros, hombres y mujeres, a su imagen y semejanza.
y nos ha destinado para ir al cielo. Y después nos ha adoptado como hijos en el bautismo, y somos hijos de Dios. Por eso San Pablo le decía a los primeros cristianos: vivíais entonces sin Cristo, erais ajenos a la ciudadanía de Israel, extraños a las alianzas de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero en cambio ahora tenemos esa esperanza que no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que se nos ha dado. A la vuelta de 20 siglos, Dios no deja de llamarnos a esta gran esperanza, que relativiza todas las demás esperanzas y decepciones que tenemos tantas veces. Nosotros necesitamos tener esperanzas, decía el Papa Benedicto XVI, más grandes o más pequeñas, que día a día nos mantengan en el camino. Pero, sin la gran esperanza que ha de superar todo lo demás, aquellas no bastan. Esta gran esperanza solo puede ser Dios, que abraza el universo y que nos puede proponer y dar lo que nosotros, por sí solos, no podemos alcanzar. Pues acudimos, al terminar la meditación, a la Virgen Santísima, ella que es la Reina de los cielos y de la tierra y que es esperanza nuestra. Doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.